aprendamos de este curso? O sea, por ejemplo, que tú dijeras, yo quisiera que ellos o en general los que escucharan mi video aprendieran esto. Sí, o sea, porque digo, cada vez que tú haces un curso hay una expectativa. Entonces, como que me gustaría a lo mejor empatar lo que tus expectativas con lo que yo quiero aprender y también de qué manera en el mismo curso tips que nos des para poder, para que este curso sea más fácil y sea, o sea, que aprendamos mejor el curso. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, la primera expectativa mía acerca del curso es tener una visión amplia de lo que verdaderamente significa la libertad religiosa y en qué casos aplica, para que no se confunda luego en la práctica o dentro de todo lo que podemos llamar la batalla cultural, la batalla legal, la batalla política que se está llevando a cabo a nivel mundial, que sepan discernir y distinguir de otros casos que tal vez apliquen propiamente a la objeción de conciencia o que apliquen propiamente a objeciones de carácter bioético, por ejemplo. Para darles un ejemplo concreto, mucha gente hoy en día no quiere recibir el pinchazo porque tiene objeciones tal vez de carácter religioso. Entonces dice, no, si es algo que en algunos de los casos, algunas de las farmacéuticas, de hecho, han revelado que sí, que han usado líneas celulares tomadas de fetos abortados, entonces una persona dice, eso va en contra de mi fe. Pero sin embargo, una persona puede dar un argumento que no necesariamente sea en el plano religioso y decir, eso va en contra de los principios de la bioética, los principios de la dignidad humana, los principios, entonces yo no quiero ser parte de algo así. U otra persona puede decir, yo tengo un escepticismo muy grande acerca de la efectividad y el proceso y los resultados y los peligros a larga data que no se conocen, que son todos argumentos válidos. Por ejemplo, un argumento válido que me dio una doctora aquí en Canadá. Ella me dijo, embarazada, ella estaba y me dijo que su médico de cabecera, de familia, le dijo, tienes que vacunarte porque estás embarazada. Y ella lo cuestionó, le dijo, a ver, ¿cuán segura es la vacuna? No, fue una vacuna probada por estudios y demás. ¿Y de cuánto tiempo fue el estudio? Y el médico le dijo, con toda honestidad, pues tenían los papeles, 3 meses. Y la doctora le dijo, bueno, que yo sepa, el embarazo dura 9. Entonces, ¿cómo puede promover como seguro algo que solamente fue estudiado por 3 meses? Cuando tendría que ser, en todo caso, se entiende por sentido común. Entonces, es importante, a lo largo de todos estos años, han surgido muchísimos problemas relacionados a cuestiones de conciencia, cuestiones de bioética, cuestiones de libertad religiosa también. Y yo quiero, mi expectativa es que ustedes sepan discernir y distinguir en qué ámbito corresponde cada cosa. O eso no quita que en algunos casos particulares se puedan dar bastantes o puedan coincidir distintos argumentos multidisciplinares, por así decir, desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista de la bioética, de la conciencia, de la medicina, de la filosofía, para tener muchos argumentos al respecto. Eso es el primer objetivo. El segundo objetivo es que tengan también un conocimiento de lo que significa el concepto de religión. Porque lamentablemente, y como vamos a ver a lo largo del curso, el concepto de religión hoy en día se usa mal o se usa de una manera que significa distintas cosas para aquellos que se refieren al concepto de religión. Por ejemplo, supongamos que nosotros ahora tengamos una discusión sobre un concepto, pero sin embargo, que ese concepto para un mexicano significa una cosa y para un argentino signifique otra. Entonces, Sonia va a decir, aquí en México la gente viaja en camión para ir de un lugar a otro. La gente que no tiene mucho dinero o si vamos a distancias cortas nos tomamos un camión. Y Liliana en Argentina le va a decir, pero ¿cómo se van a tomar un camión? Acá en Argentina nadie se toma un camión, solamente alguien que está al costado de la ruta y para un camión y lo lleva. ¿Por qué es eso? Porque si bien es la misma palabra, tienen significados totalmente distintos en un país y en otro. Lo mismo pasa con la virtud, con la religión. La religión tuvo históricamente hasta el siglo XVI, más o menos, un concepto
bien determinado que tenía que ver con el ejercicio de ciertas acciones. Entonces, por ejemplo, para una persona del medioevo, una persona del Imperio Romano, una persona de la antigüedad, religión tiene que ver con todo aquello que nosotros hacemos por algo trascendente. Y en ese sentido todavía nosotros lo mantenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ir a un templo y cantar alabanzas es parte de la religión, o ir a la iglesia y recibir un sacramento es parte de la religión, o, o, eh, o por ejemplo, hacer ciertas cosas. Yo soy abogado, soy juez, y sin embargo tengo un concepto profundamente religioso porque yo me doy cuenta de que todos mis actos tienen que estar dirigidos hacia algo, y ese fin de mi vida, conscientemente una persona puede decir, ese fin de mi vida es alcanzar mi perfección, la unión con Dios, ser perfecto como el Padre es perfecto, y eso hace que la religión, esa motivación religiosa, sea el motor de todas sus acciones. Y eso es lo que caracteriza a las culturas cristianas, por ejemplo, o a las culturas religiosas. Por eso hoy en día, en este mundo que si bien se presenta como totalmente secular, sin Dios, sin nada, hay gente, muchísima gente, millones de personas que se mueven en el día a día por una cuestión profundamente religiosa. Por ejemplo, médicos que hacen su trabajo por una cuestión muy espiritual también. O jueces, que quedan pocos, pero que lo hacen, o maestras, o la profesión que ustedes se imaginen. Para el cristiano, para el católico, pero también eso aplica para personas que vivan su fe muy profundamente en su vida, como el judío, como el musulmán. Tiene la fe se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Y esa manifestación en actos, es lo que vamos a ver que es lo que se llama esa virtud de la religión, que es la que está empujando a la persona. Puede ser que en otras personas eso no exista, diga, pero Pablo, mi vida, yo no creo en Dios, yo no creo en nada, yo lo hago simplemente por deber, por ser bueno, por responsabilidad. Está bien. Eso significa que en esas personas hay otro tipo de motor que también es válido para la vida, pero a partir del siglo, si ustedes ahora, por ejemplo, yo les hago una pregunta, ¿de qué religión son ustedes? Y alguno me va a decir, yo soy evangélica, yo soy mormona, yo soy católico, yo soy musulmán, yo soy judío. Y una persona de la antigüedad, de antes del siglo XVI, lo va a mirar y le va a decir, ¿qué está diciendo, señora? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de religión católica, musulmana, judía? ¿Por qué? Porque para ellos la religión, sí va a entender si dicen yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy distinta. Eso sí lo van a entender. Pero no van a entender que usen la palabra religión. Porque la religión en sí no tiene absolutamente nada que ver con lo que se llama el contenido doctrinal. La doctrina católica o la doctrina judía o la doctrina luterana o calvinista no tiene nada que ver con eso. Y entonces, ¿qué ha pasado? Y esto es importante entenderlo y lo vamos a profundizar bien en el curso. Que a partir del siglo XVI, cuando se produce todo una época de quiebre en Europa, una sociedad en el cual estaba unida elementalmente o básicamente, fundamentalmente por una misma cultura que estaba muy relacionada a la fe. Cuando se produce ese quiebre, no solamente que se dividen distintos grupos religiosos, que eso ocurre todo en el proceso de la reforma, sino que básicamente, para nuestro propósito, hay otro elemento que se da inmediatamente posterior a eso, que es el giro cartesiano, que yo mencionaba en la última clase. ¿Qué es el giro cartesiano? Es decir, vamos a olvidarnos de todo el pasado y comenzar de cero, borrón y cuenta nueva. Y en ese borrón y cuenta nueva, lo que propone esta nueva filosofía es comenzar a construir toda una sociedad sin ninguna referencia a Dios, a algo trascendente, al pasado, ni siquiera una continuidad, es un quiebre total. Y por eso, la cultura ya deja de ser la formación, el conocimiento en relación a algo trascendente, la perfección personal, por así decirlo, sino que la cultura ya se transforma en algo distinto que no tiene un fundamento. Deja de tener fundamento. Y como deja de tener fundamento, entonces la cultura queda abierta a la construcción. De hecho, todo el concepto de construcción social surge ahí, ¿no es cierto? Con Rousseau, todo lo que vemos ahora en el posmodernismo es todo construcción social, porque la cultura
Y es ahí cuando los representantes de la cultura comienzan a tener un rol esencial a lo largo de la historia nuestra. ¿Por qué se dice que la cultura es de izquierda o la izquierda ha tenido siempre esa preponderancia en la cultura? Se dice eso y en realidad no es la izquierda propiamente, es el progresismo, es lo que se llama el progresismo liberal o sí, el progresismo liberal, porque surge dentro de la corriente del liberalismo, porque ellos toman conciencia de que como la cultura no tiene fundamento, entonces llega un momento en el cual es necesario comenzar a construir esa cultura y darle fundamento. Y ahí es cuando comienza una gran pelea de distintos actores que tratan de fundamentarlo. Y entonces en ese proceso, en el siglo XVI se da algo muy particular. Se inventa la palabra secularismo y se inventa la palabra religión. Y ustedes dirán, pero la palabra religión, ¿cómo que se inventa? Sí, se le da un nuevo significado. Un significado como una categoría política y una categoría teológica. Entonces, religión viene a significar la doctrina. Entonces, un católico dice, voy a clase de religión, pero Santo Tomás de Aquino lo llega a escuchar, le pega un palazo en la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva, y ahí caímos en la trampa. ¿Cuál fue la trampa? Que quienes inventaron estas categorías lo hicieron simplemente para dividir el espacio público y eliminar todo tipo de influencia trascendente, teológica, del pasado, religiosa, lo que sea. Entonces, para sacar el cristianismo fuera del medio, en el siglo XVI se da lo que se llama el iluminismo. Se da un giro total en el cual solamente se ensalza la razón y surge lo que se llama el iluminismo racional. Y el iluminismo racional, dentro del iluminismo racional, surgieron todas las teorías para entonces reorganizar el mundo actual. Se dio un nuevo orden mundial, por así decir. Y como quedó todo ese orden sin fundamento, sin el fundamento que se le daban a lo largo de la historia, entonces lo que se hace es tratar de cambiar. Y por eso el cambio comienza a entenderse como revolución. Por eso se dieron tantas revoluciones. La Revolución Francesa, se dieron revoluciones dentro de Francia, la Revolución Marxista. Lo que estamos viviendo hoy en día con el reseteo, el gran reseteo propuesto por el Foro Económico Mundial, es otro tipo de revolución, es una revolución que no es sangrienta, pero es porque como ha quedado sin fundamento, están tratando de pelearse por imponer un nuevo orden en un nuevo fundamento. Ahora bien, la palabra secularismo se crea para entonces meterle en la mente de las personas que el espacio público político de decisiones de políticas públicas debe ser totalmente secular, sin ninguna referencia a algo externo, a algo trascendente o algo del pasado, no se puede. Y la palabra religión comienza a significar aquello que pertenece al interior de una persona, a la casa de cada uno, para significar lo retrógrado. Lo retrógrado se limita a la casa y no tiene que tener ninguna manifestación pública. Entonces, la gente a partir de ahí, en el subconsciente, comienza a tener mucha vergüenza de manifestarse públicamente de acuerdo a los principios de la fe, por ejemplo, los principios de la conciencia. No todos, obviamente, pero se da en gran manera. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan en claro, todo ese proceso de deconstrucción de la misma religión y cómo ha sido relegada. Pero es imposible, y esto es el otro objetivo que yo quiero que entiendan, entonces, que entiendan la palabra religión y secularismo, cómo no debemos aceptar la religión según ese sentido, si bien es un sentido que se dio históricamente, porque a partir de los años 70, 80 comienza todo un nuevo proceso que es muy interesante, que dejó totalmente descolocados a los teóricos de la secularización. ¿Por qué los descolocó? Porque de repente grupos cristianos en los Estados Unidos comenzaron a surgir exigiendo cierta fundamentación de la ley en valores morales y teológicos y espirituales. Y tuvieron mucha fuerza, especialmente en los años 80 en los Estados Unidos. Luego surge el catolicismo como una fuerza muy grande. Ahí dentro del debate es en los Estados Unidos. Por eso los Estados Unidos, que era la sociedad moderna, la ejemplificación,
La teoría de los teóricos seculares era que mientras más se modernizaba una sociedad, más se descristianizaba. Entonces, el ser religioso es símbolo de retraso, incluso económico, y el ser avanzado, moderno, con tecnología, era símbolo de secularización. Y el caso de Estados Unidos los descolocó completamente, los dejó totalmente descolocados. Y vamos a ver cómo toda esa teoría se terminó tirando a la basura, hasta el punto que los mismos, y vamos a estudiar eso, los mismos teóricos de la Escuela de Frankfurt tuvieron que reconocer que se equivocaron. Eso fue un golpazo. Y el representante más grande de la Escuela de Frankfurt, que todavía está en vida, que tiene 90 y tantos años, es Habermas, que es el descendiente directo de los grandes. El hombre tiene 90 y pico de años, obviamente que los conoció personalmente. Fue el discípulo de los primeros de la Escuela de Frankfurt allá por los años 20 y 30. Y él, Habermas, le reconoce al Papa Benedicto XVI en un debate que tuvieron en la ciudad de Múnich, en Alemania, en el año 2005, justo antes de que lo elijan Papa. Él le reconoce que se equivocaron, que en definitiva ese proceso de secularización y de gente totalmente secular no se dio como ellos esperaban. Y por eso ya, y eso lo vamos a ver en el curso, y es lo otro que quiero que entiendan, es que en realidad, así como le dieron el nombre de secularismo a todo ese proceso, hoy en día estamos en un proceso que se llama postsecularismo. ¿Y qué significa el proceso de postsecularismo? Un proceso en el cual la religión o como un motor en la vida de la gente no ha muerto. Y eso se manifestó, como yo decía, por grupos evangélicos en los Estados Unidos, se manifestó especialmente en la persona del cardenal O'Connor en la ciudad de Nueva York, quien le puso un freno al poder político en los Estados Unidos, y fue muy interesante por distintos actos públicos que él tuvo, especialmente en relación a la cuestión provida, las manifestaciones provida en los Estados Unidos. Fue un golpazo eso para todo este movimiento de secularización, porque ellos veían el triunfo de la secularización en la aprobación del aborto. Eso siempre es Cuando un país se seculariza es porque el país aprueba el aborto. Cuando se aprueba el aborto es porque ya se destruyó todo el orden político, porque ya es lo máximo tratar de legalizar algo así. Eso es por así decir, el índice que se usa, que lo usan ellos, los que secularizan todo, usan el aborto como un ejemplo de decir, bueno, aquí esta sociedad ya está secularizada en cuanto a la estructura política y legal. Y entonces surge eso, y luego de Polonia surge Juan Pablo II, que cuando surge Juan Pablo II fue un golpe gigantesco, tanto para la Unión Soviética, porque de hecho él fue a Polonia desafiando al gobierno. El gobierno había prohibido que el Papa se manifieste públicamente. El Papa se manifestó y llegaron más de 1 millón de personas. Eso hizo que caiga el comunismo en Polonia. ¿Por qué hizo que caiga el comunismo en Polonia? Porque el gobierno se dio cuenta que ya no tenía control sobre la gente. La gente no le importó. Por eso se dice, por ejemplo, ahora con todas estas restricciones, si toda la gente salía a la calle, se acabaron las restricciones, se acabó todo, porque el gobierno depende de la confianza y lo que le dé la gente. En Argentina, por ejemplo, recordarán ustedes en el año 2001, la gente salió a la calle y el presidente se tuvo que tomar un helicóptero e irse. ¿Por qué? Porque pierde el apoyo popular, y cuando un presidente pierde el apoyo popular se acabó todo. Es lo que pasó con la Unión Soviética, y luego el Papa Juan Pablo II fue un crítico muy grande de todo el proceso de secularización en las democracias occidentales o liberales de Occidente. Y el Papa en ese sentido fue un líder muy grande para incluso movimientos evangélicos, especialmente en los Estados Unidos. De hecho, en los Estados Unidos, a mí me impresionó mucho cuando estuve ahí estudiando. He tenido contacto con muchos pastores, por ejemplo, dando conferencias, y ellos me contaban que, incluso muchos lo hacen en la actualidad, que al momento de tener debates públicos o en cuestiones determinantes usaban los escritos de Juan Pablo II, porque era el que mejor argumento les daba, ¿no? Las distintas encíclicas en relación a la cuestión por vida, cuestiones de moral. Cuando sale el catecismo de la Iglesia Católica, es interesante que en Estados Unidos se convierta en un bestseller, porque hasta los mismos evangélicos, ¿no?, que querían formarse aconsejaban leer el catecismo porque ahí se explicaban muy bien distintas cuestiones que tal vez en los debates dentro de una denominación no se habían logrado
describir de esa manera, por así decirlo. Entonces, mi intención es que se comprendan todas estas nociones, que sepan distinguir, que se entienda todo este proceso de secularización, que se entienda cómo hoy en día vivimos en un mundo que ya no es secular como se lo quiere presentar, y que por lo tanto en esta batalla cultural que ha surgido al respecto, porque hay muchas ideas en pugna, tenemos una oportunidad también especial y única para tratar de reafirmar ciertos conceptos. Que eso va a venir después, ¿no? Como la naturaleza humana, el valor de la familia, el valor de la vida. Son temas que no vamos a hablar en este curso, pero sin embargo, entender cómo este presupuesto de la vida religiosa de las personas y cómo esto es un motor para tantas personas en todo este trabajo debe estar presente y no tienen que tener miedo de que sea así. ¿Y por qué no tienen que tener miedo de que sea así? Porque, por ejemplo, cuando una persona va con argumentos científicos, con argumentos filosóficos, que son totalmente racionales en relación a la genética, a la biología, a un congreso, yo lo he visto en persona, los callan porque eso es un argumento religioso. Lo cual es mentira. Entonces, si ustedes saben distinguir eso, los pueden reventar a estas personas en un debate. Por ejemplo, si uno va a una, a una, a una, a un senado, a una legislatura, y saca la noción de persona humana y de que el embrión ya es persona humana desde el momento de la concepción. Y explica por qué muchos feministas van a decir, no, el concepto de persona humana es un concepto religioso. Entonces, si el concepto de persona humana es un concepto religioso, el concepto de cabeza es un concepto religioso, el de ojo, el de mano, porque está en la Biblia también. O sea, no tiene sentido, ¿no? Y esas son las cosas que hay que saber distinguir, porque cuando ustedes saben distinguir conceptos, se vuelven muy poderosos en cualquier tipo no solamente cualquier tipo de debate, sino en cualquier tipo de explicación, porque se vuelven más claras las cosas. Y muchas veces, cuando nosotros queremos analizar un problema, simplemente con distinguir y explicar y darle un significado concreto a los distintos conceptos y depurarlos de cosas que no son parte del concepto, hace que el problema mismo se solucione y tenemos elementos mucho más potentes entonces para poder analizar una realidad. Muchas gracias. Eh, Vamos a ver un momento, por favor. Coincidido un par de veces en el Facebook. La pregunta de Sonia es muy, muy valiosa. Eh, Ahora mi pregunta va un poquito más allá. ¿Cómo podemos ser capaces, no por cuestiones de miedo, no por cuestiones, no, ser capaces de transmitir? A ver, ¿por qué te digo transmitir? En Guatemala tenemos un gobierno corrupto, de hecho, hasta las más bajas esferas de la sociedad. Ya, o sea, es un país corrupto, ya, pero un país muy tradicionalista. Y entonces todavía es la barrera que no han podido romper para terminar de llegar a otros países del área, ¿ya? Y entonces el día que se rompa, pues será muy fuerte, ¿verdad? Entonces, a ver, la misma iglesia está formando a medias, está transmitiendo el mensaje a medias. ¿Por qué? Porque te dicen de que hay que amar, que hay que aceptar, ¿ya? Y te dicen de que posiblemente es amar y aceptar sin límites, lo cual no es así. O sea, porque para entender a Dios tenés que entenderlo desde un eh, desde un antiguo testamento y un nuevo testamento. Entonces, lo tenés que entender como un todo, no solo como una parte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos o qué herramientas vamos a obtener de parte del curso para poder transmitir con más asertividad, con más seguridad? A ver, te comento rapidísimo. Compartiste hace poco la cosa esta de la ONU, de la Feliz Navidad, que eran felices fiestas y no feliz Navidad. Ok, lo publiqué, hice mi comentario y automáticamente Facebook me manda una notificación donde me dice, queremos platicar contigo, queremos dialogar contigo,
porque esta noticia es falsa. Y entonces, bueno, me puse en contacto con ellos y les dije, bueno, no, esa noticia no es falsa. O sea, y me contestan, no, 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 o sea, no es falsa, pero ya fue solucionada. Entonces, no la tienes por qué compartir, me dijeron. Y yo así Claro. como que, ¿cómo que no la voy a compartir si fue una noticia que sí realmente fue cierta? Entonces, yo creo que parte de esto es, vamos a obtener algún medio por parte tuya, por parte de Laje, por parte de Batallán, por parte de las personas que entran en contacto, hasta de Atenas o de la gente que entra en contacto con esto, para poder transmitir de una forma más asertiva y que no vayamos a estar siendo bloqueados cada poco para poder llevar este mensaje porque no podemos solo quedarnos con el mensaje que vamos a recibir, sino que transmitirlo también, ¿verdad, Pablo? Claro. Bueno, a ver, con respecto a las redes sociales no hay nada que se pueda hacer. ¿Por qué es eso? Porque nosotros estamos jugando en el campo del enemigo y eso es una realidad que, que tampoco significa que porque es el campo del enemigo entonces no hay que jugar en el campo del enemigo, no queda otra. Porque en definitiva es como el mundo actual ha sido, por un lado, diseñado, como el mundo actual se caracteriza especialmente por el monopolio de la información, que es parte, obviamente, de todo el proceso del gran reseteo, de la idea del gran reseteo que comienza ya por el año 1970. Hay toda una literatura de libros, de personas que vienen proponiendo como parte de todo este proceso de revolución y de cambio y de destrucción creativa, destruir el pasado para crear algo nuevo, que ellos lo manifiestan como gran reseteo. La persona más importante detrás de todo esto es Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial. De hecho, el próximo curso que tal vez me gustaría compartir con ustedes es en relación a eso, el gran reseteo y la Agenda 2030, para que entiendan todo este proceso, cómo se está dando a partir. Y hay mucha literatura, esto no es teoría de la conspiración, ¿no? Esto es algo que viene desde los años 70. Hay muchos libros, mucha literatura que hablan de cómo debemos retransformar el mundo. De hecho, hay libros del año 2014, ustedes se van a sorprender, que hablan de que tenemos que comenzar a distinguir las empresas de esenciales y no esenciales. ¿Y a ustedes a qué les suena eso? Distinguir de esencial a no esencial. ¿Es que lo esencial sigue abierto o lo no esencial debe ser cerrado? Y entonces se busca monopolizar en una especie de capitalismo a la China, al modelo chino, de tal manera que todas estas grandes corporaciones en conjunción con los gobiernos sean las que controlen todo, eliminar a todas aquellas otras compañías o iniciativas privadas que se consideren, según ellos, no esenciales, basadas en el argumento del cambio climático, de la sustentabilidad y toda esa basura. Y luego, para el resto de la gente, socialismo, es decir, toda la idea del salario básico universal. Es decir, que las personas sean, es lo que se llama el stakeholder capitalism en inglés. Es decir, el capitalismo ya no solo de los que invierten, sino de los que son afectados por eso. Entonces, que todos nosotros, como somos afectados por ese nuevo reseteo, recibamos un salario único universal, vivamos todos en el metaverso, que a todos nos den como explicaba Miklos en su video del metaverso, que nos den una pantalla y vivamos en el sofá y ya está, entontados toda la vida. Eh, para poder imponerse, se requiere obviamente toda la máquina mediática. Para que todo esto se pueda dar, se requiere toda una máquina mediática. Cuando surgen las redes sociales, que eso ya también hay otra historia de fondo de quién estuvo detrás de Microsoft o el apoyo que recibió Microsoft, el apoyo que recibió Apple, el apoyo que recibió Facebook. Muchas veces, muchos liberales a mí me da risa, no, las empresas privadas, miren cómo lograron ser. Pero sin embargo, uno lee la historia de Apple y la pantalla de Apple fue creada con financiamiento del gobierno de Estados Unidos, un programa especial en tal universidad, que después eso Apple lo tiene, o tal conductor
dentro del celular fue hecho por otro proyecto del servicio del Pentágono, por ejemplo, del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, o esto o aquello. Entonces, en realidad vemos una conjunción entre el gobierno, el poder político y el poder económico que ha tendido a monopolizar absolutamente todo. De hecho, la ida de todas las compañías a la China es todo parte de este plan. También eso no ocurrió porque si no es que de repente los chinos dijeron, nos vamos a volver inteligentísimos, vamos a fundar todas estas compañías. No, sino que hubo toda una migración de compañías desde Europa y los Estados Unidos en los años 70 y 80 hacia la China. A la China se le exige como condición la política del hijo único, por ejemplo, como condición para esto. Mao Zedong acepta. Son cuestiones geopolíticas importantes de entender. ¿Y por qué digo esto? Porque como se necesita de todo el aparato mediático para imponer un relato, resulta que las redes sociales, en cierto sentido, nosotros tenemos una expresión que es, le salió el tiro por la culata. ¿Por qué le salió el tiro por la culata con las redes sociales? Porque si bien en gran parte las redes sociales han cumplido esa función de uniformalización del pensamiento, de realmente controlar la vida de muchas personas, de hacerlos adictos. Sin embargo, las redes sociales también fueron una plataforma para luchar contra todo ese orden que se quiere imponer. Un caso claro fue el de Trump, por ejemplo. Salió elegido Trump. Y entonces, claro, esta gente dice, pero entonces nosotros le regalamos la plataforma a Trump. De hecho, el presidente, el fundador de Facebook prácticamente fue al Congreso a pedir perdón que se había usado Facebook para la campaña de Trump. Lo mismo pasa con YouTube, por ejemplo. Entonces, ellos ahora lo que no pueden hacer han creado una plataforma que sin embargo le ha terminado dando plataforma a Agustín Laje, por ejemplo, el mundo hispano, Agustín, a Lupe, en mi caso, bueno. A Lupe la expulsaron de Twitter, no la han dejado entrar nunca más, ella desde hace meses que no está. Tanto a Miklos como a mí, seguramente a Agustín, pero con Miklos hablaba hace 2 días, es impresionante cómo nuestros videos, ponemos un video y llega a tener 8.000 vistas, 10.000, y ahí se frena de repente, va subiendo, 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 y tendría que seguir subiendo, lógicamente, y se frena de repente, y pasa a 0 vistas, 0, así, nada más, no se lo muestra a nadie, salvo que ustedes entren por Telegram, que entren por un posteo de red social, lo que sea, no van a poder entrar. Yo he subido muchos videos a Facebook y ustedes nunca los han visto. Porque no se los muestra. Por ejemplo, yo voy a mi Facebook y aparecen muchos posteos que ustedes ni saben que existen. Posteos que yo he hecho y dicen vistas 0. O una persona, 2, nada más. O por ejemplo, una vez hice un posteo y tuvo como 6.000 compartidos. ¿Saben cuántos me gustas tenía? Pues si se compartió 6.000 veces, uno dirá, debe tener, cada persona tenía más o menos la misma cantidad, como 6.000. Y yo vi ver visualización, a cuántas personas le llegó ese posteo que se compartió 6.000 veces y no había llegado a más de 6.500 personas. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que hay todo un aparato que se ha construido, que eso Miklo lo explica muy bien en La tiranía de los algoritmos, que buscan acallar o buscan cuando algo se descontrola, porque se les va de la mano, entonces idearon un mecanismo que se llama los fact-checkers. ¿Qué son los fact-checkers? Los fact-checkers o los chequeadores de hechos y demás, los que lo apuraron a usted, pertenecen a una compañía llamada Thomson Reuters, que a su vez es la compañía a la cual se le ha encargado toda la campaña a nivel mundial para la imposición de leyes relacionadas a la ideología de género, las uniones homosexuales y el aborto. De hecho, yo publiqué el documento que se filtró de Thomson Reuters, que es cómo proceder para toda una campaña de la legalización del aborto, de la ideología de género, de las uniones homosexuales en todos nuestros países. Esa es una compañía que si uno va a quienes la conforman, resulta que el presidente de esa compañía está en el comité ejecutivo de Pfizer, por ejemplo, de la compañía. Entonces cualquier ataque que surja o cuestionamiento que surja, por ejemplo, al pinchazo, va a ser inmediatamente eliminado de las redes sociales. Pero también cualquier comentario que vaya en contra de toda esta agenda progresista que se quiere imponer.
Cuando hablaba recién del reseteo, entonces quieren un reseteo económico con una especie de capitalismo a lo China, socialismo para el resto, vivir todo el salario básico universal, pero con un elemento ideológico muy particular. ¿Qué tipo de cultura va a tener esa gente? Ahí es la clave. El tipo de cultura que le van a dar a esa gente es una cultura que está profundamente marcada por toda la agenda progresista, por la Agenda 2030, ideología de género, posmodernismo. Entonces, cuando uno quiere comunicar algo en contra, obviamente que va a encontrar un golpe en contra, es parte del sistema. Entonces, yo creo que la batalla cultural, si bien tiene un elemento de redes sociales muy fuerte, no deja no deja de ser una batalla en la cual uno combata de uno a uno como siempre. El elemento humano, que es el más importante, con la gente que nos conocen, con nuestros amigos, con nuestros parientes. Y una cosa que yo no les voy a dar aquí argumentos y eso porque no es la parte del curso de cómo hacer esas cosas, eso cada uno después lo tiene que ir discerniendo y viendo, pero de parte de las personas que sean creyentes de las iglesias, tienen que tomarse bien en serio lo que se llama el proceso de conversión de las personas. Porque al comienzo de la pregunta me preguntabas acerca me comentabas acerca del nivel de corrupción. Nivel de corrupción que se manifiesta no solamente en Guatemala, en todos los niveles, está en la Argentina, está en México, está prácticamente en el país que uno quiera ver de Hispanoamérica, hay mucha corrupción, mucha corrupción. En algunos países más, en otros países menos, pero hay un nivel de corrupción muy grande. Y entonces, ese nivel de corrupción pasa también por cómo la gente vive su vida personal y el estándar moral que tiene. Por eso, en mi opinión, el cambio más grande y más urgente que nosotros necesitamos no es simplemente un cambio político. Porque supongamos que consigamos a San Luis, rey de Francia, que venga y sea presidente de Guatemala. Pero la gente va a seguir siendo corrupta igual. Entonces, ¿de qué va a servir? No sirve de nada. Y es ahí cuando yo creo que las personas, las iglesias como instituciones, pero también las personas de bien, de buena voluntad, tienen una responsabilidad muy grande, en la medida de lo posible, porque hay personas que pueden hacer más, hay personas que pueden hacer menos. Tienen una responsabilidad muy grande de tratar de ser el compás moral de las sociedades donde nosotros vivimos. El compás moral. Y por eso, por ejemplo, yo el curso que ofrecí de 12 reglas para la vida, yo lo quería hacer y voy a hacer otro que sea a continuación de ese, porque a mí me parece que es muy importante que la gente comience a ordenar su vida como condición para que se manifieste un cambio social y que podamos ponerle un freno a esta embestida progresista. Porque si nosotros cambiamos nuestra vida, o tal vez no hace falta que la cambiemos, porque hay personas que ya viven bien, pero siempre ir ajustando y estar atento a eso, a esa persona todo esto le van a rebotar las balas de todo este ataque progresista, que es lo que nosotros queremos. Porque ellos ganan de acuerdo al nivel de influencia que tengan sobre la gente. Porque ¿qué significa la influencia o el influir? Influir significa de modo solapado y sin coacción, sin coercionar a una persona, sin forzarlo, que esa persona acepte un modo de vida, un estilo de vida, que piense de una manera determinada. Y por eso las redes sociales hoy en día están teniendo una influencia en general, todo lo que es hegemónico, los medios muy malos en la gente, porque le están metiendo terror y por medio del terror ya es más fácil controlarlos, que acepten una cosa, que acepten otra. Y entonces nosotros tenemos que tener un control sobre quién vamos a dejar que nos influya en nuestra vida. Porque la influencia no es mala en sí, es parte de nuestra naturaleza humana, el ser influidos por un ideal, por ejemplo. Es lo que está de fondo en ese llamado a ser perfecto, como el Padre Celestial es perfecto, es ser influenciados, pero por ese modelo de vida, como en el caso de un cristiano, ¿no? Y por eso el elemento religioso de las personas es un elemento que tenía que ser sí o sí eliminado
en la vida pública para poder ejercer ese cambio, ese gran reseteo. Porque si la persona está influenciada por un ideal trascendente, por algo que lo lleve más allá y que lo ayude a ser mejor, entonces ya es imposible meterle este cambio. Eso es lo curioso. Porque cuando una persona, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del cristianismo, cuando una persona es consciente de su fe y de que, de que no tiene que vivir detrás de cosas meramente materiales, entonces esa persona va a decir, bueno, yo voy a comprar cosas, voy a hacer uso de la tecnología, de lo que necesito, pero no voy a vivir simplemente para tener lo último, para tener lo último. Y entonces el nivel de consumismo de una persona así cae notablemente, cae notablemente. Eh, y cuando ese nivel de consumismo cae notablemente, entonces eso ya no les aprovecha a todo lo que nos quieren imponer, ¿no? Entonces, eso por poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo concreto. O, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo más claro que nos pueda llegar más a todos. Hoy en día Hollywood ha mandado que todas las películas a partir del año 2023 deben tener un cast en el cual haya personajes LGBT, tienen que haber transexuales, tienen que haber toda una cuota de minorías que va a hacer que, por eso ahora la burla es, sale Blancanieves y aparece un negro, ¿no? Es la burla en las redes sociales hoy en día, porque es lo que está mandando Hollywood. Entonces, ante una imposición así y una influencia así, lo que la gente tiene que hacer es, si esto no lo voy a ver y listo. Ya está, no voy a perder el tiempo en cuestiones que es simplemente basura y que es parte de todo este proceso ideológico. Y en cierto sentido está resultando. Yo creo que si los Óscares del año pasado fueron un fracaso, los Óscares de este año van a ser un fracaso mucho más grande. Y es algo positivo que sean un fracaso, porque eso significa, y ellos se están dando cuenta, de que toda esta imposición es una imposición que no está funcionando tan bien como ellos querrían y lo peor de todo es que han salido muchos personajes, ha salido mucha gente, pero hay gente que ha tenido mucho más preponderancia en explicar qué es lo que está pasando, en darle coherencia para que ustedes entiendan, decir, bueno, esto entonces el proceso que está pasando, lo entienden, aquí están las pruebas, y la gente dice, bueno, yo no quiero ser manipulado por todo esto, lo cual es algo muy bueno. Y en definitiva, eso es lo que yo quiero que ustedes saquen de este curso, de que hay un elemento religioso que es parte de la naturaleza humana y es un elemento que debe ser un motor también en mi vida para todo lo que hago y comenzar a repensarse, ¿no? Esto no es un curso teológico, pero va a tener una consecuencia teológica o espiritual también en la vida de cada uno de ustedes, de decir, bueno, a ver cómo puedo comenzar entonces a vivir yo mi fe o cómo puedo comenzar a vivir de una manera o seguir haciendo lo que hago, pero esto me va a dar esperanza para decir, bueno, al menos no estoy descarriado, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias y totalmente de acuerdo con lo que has expuesto, sobre todo en la parte final, que es lo que quería aportar, y es la trascendencia del acto, la trascendencia de los actos. El cartesianismo lo que ha originado es que no hay responsabilidad, no hay trascendencia en lo que haces, con lo cual, vamos a decir, el concepto moral, ya no religioso, el concepto moral pues ha quedado apisonado por este criterio. Entonces, pero ya lo has comentado un poco, simplemente era volverlo a mencionar. Una particularidad cuando has hecho el contraste entre empresas esenciales y no esenciales, en Francia la traducción, porque ahí no tienen tanta vergüenza como parece, las empresas son prescindibles o no prescindibles. Claro. Claro, si miramos un poco la traducción, te ponen los pelos de punta que lleguen a comentar este tema con esta palabra. Y luego hemos comentado lo del laicismo, secularismo, y vemos que dentro de, por ejemplo, la Iglesia Católica, hay esta pelea entre laicos y clericales, y viene desde la parte alta. Pero bueno, más que nada era introducir el tema de trascendencia, que no lo habías introducido cuando he pedido la palabra. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta, Alfonso, y especialmente
Bueno, qué lindo ver a alguien desde el otro lado del mundo. Mucha gente de España, de otros países de Europa, o gente que lo vea el curso en diferido, porque una persona me escribió y me dice, Pablo, a la hora del curso, aquí son las 4 de la mañana, así que incluso alguien de Arabia Saudita está haciendo el curso. Uno, ¿quién se hubiera imaginado, no? Alguien que trabaja para una compañía allá. Así que el tema de la trascendencia y el tema de la responsabilidad de nuestros actos son temas centrales para el ser humano, para entender quiénes somos como seres humanos. Porque, y una cosa que yo mencioné creo que lo dije en el curso, en alguno de los videos recientes, es que nosotros vivimos en una época en la cual está desde la psicología, desde los estudios de la psicología, la psiquiatría está marcada por muchas veces la pérdida de sentido. Y esa pérdida de sentido es, si uno simplemente va a estudios de la sociología del sentido, cualquier sociólogo, hay toda una rama de la sociología que se llama así, la sociología del sentido. Ellos estudian especialmente qué es lo que motiva a las personas. O sea, es un estudio puramente nada que ver con la religión ni nada, ¿no? ¿Qué es lo que motiva a las personas? Y dentro de la sociología del sentido se da el hecho, y eso cualquier sociólogo del sentido o sociólogo en general lo va a tener que admitir, que es de que nuestras sociedades, especialmente en Europa y en sociedades como Canadá, se caracterizan por la pérdida de sentido. La gente ha perdido el rumbo y no tiene un objetivo trascendente al cual apunta. Eso en general, obviamente que sí hay gente que todavía vive de acuerdo a un ideal trascendente y un ideal, pero la mayoría de la gente vive en una búsqueda que lo deja, como no tiene algo trascendente, lo suma en la desesperación. Y como lo suma en la desesperación porque no sabe para dónde ir, ante la variedad, ante la fragmentación cultural que ha resultado de todo este proceso de secularización, no sabe para dónde apuntar y entonces termina muchas veces en cuestiones que son graciosas en cierto sentido. Charles Taylor, este gran pensador aquí de Canadá, él haciendo un análisis de Quebec, que es la provincia más secular de Quebec, es lo peor, digamos, en cuanto a lo ideológico, el progresismo, y que coincidentemente es la que más control tiene en Canadá con respecto a todas estas restricciones. Esta provincia se caracteriza por un laicismo fulminante. Como yo les decía, ustedes van a sacarse la licencia de conducir, el carnet de conducir, van a pagar la boleta del agua o lo que sea y tienen que esconder todo símbolo religioso porque si no los pueden echar, le mandan a la policía. Por todo esto, este laicismo y secularización. Y entonces toda esta gente, este Charles Taylor hizo un estudio muy interesante. Obviamente que todavía en Quebec hay gente que queda muy católica o gente evangélica, protestantes o gente judía que es muy religiosa. Pero la mayoría de la gente es totalmente secular. Es otro mundo realmente es parecido yo creo a lo que sería ir a Holanda, la parte de Ámsterdam más secular. Pero este Charles Taylor hizo un estudio y dijo, no es que esta gente fue muy interesante, dejó ya de ser religiosa y es totalmente secular, laicista. No, todos se han volcado a supersticiones. Entonces, el tarot, el horóscopo, la nueva era, son los libros más vendidos en la sección, por ejemplo, de espiritualidad en una provincia como Quebec. Entonces, no es que el hecho de trascendencia espiritual haya desaparecido, lo que pasa es que se ha transformado en cuestiones ya paganas, en una especie de neopaganismo. Pero es importante tener en cuenta la noción de trascendencia porque cuando, como decía Alfonso, el giro este cartesiano deja de lado toda la visión trascendente, tienen que inventar una nueva motivación en el ser humano para poder argumentar leyes y para poder argumentar el funcionamiento del Estado. Y es ahí cuando surge la noción de derechos humanos de modo preponderante. Y muchos dirán, en el medioevo no existían los derechos humanos. Y en realidad sí existían, lo que pasa es que no tenían la preponderancia que tienen hoy, porque en la antigüedad, y especialmente en una civilización cristiana, la palabra principal no era derechos, sino que eran responsabilidades. Y fíjense la gran diferencia que hay entre derechos y responsabilidades. La persona responsable, la persona que es consciente de su lugar
dentro de su familia, dentro de su sociedad, dentro de su pueblo, y la persona responsable lo va a hacer aunque no lo estén mirando. La persona responsable es la persona que dice, me voy a levantar a tal hora, voy a leer, voy a estudiar, voy a orar, voy a ir a la iglesia, voy a trabajar, voy a esmerarme, voy a hacer lo que tengo que hacer de la mejor manera posible. Eso es la responsabilidad. Y la responsabilidad del ser responsable tiene que ver con el responder etimológicamente. Porque eso tenían los romanos, y eso es lo grandioso de la lengua española. Cuando una persona me dice quiero aprender español, yo le digo, bueno, aprende español, pero después aprenda latín, porque ahí va a encontrar entonces el gran significado de fondo. Los romanos cuando tenían que inventar una palabra, no era que se les ocurría juntar 4 letras y ya está, y esto va a significar tal cosa, sino que tenía que ver con significados que eran mucho más profundos, que los griegos también tenían eso. Y ellos decían, hay que responder a alguien, a algo. Entonces, para un cristiano, la responsabilidad es responder a alguien que nos va a juzgar o responder a Dios, o sabemos que Dios nos mira, Dios que todo lo ve. Entonces hay que ser responsables por algo que nos trasciende. Y es la responsabilidad. Muchas personas que vienen o que van a Europa del Norte o Alemania, yo cuando estudié en Alemania, me impresionó la puntualidad, me impresionó muchas conductas de la vida que son muy buenas para el avance de una sociedad. Ahora, lo interesante es que en Alemania, toda esa conciencia de responsabilidad, de horario, de ser como un reloj, en Suiza era más todavía. Si uno hace un análisis histórico-cultural, todo eso es fruto de los monasterios. ¿Por qué? Porque los bárbaros, los vikingos, fueron educados por monjes. Y entonces los monjes benedictinos especialmente supieron influenciar la cultura de los pueblos que los rodeaban o de la gente que los rodeaba de tal manera que les instigaron esa noción de responsabilidad, de cumplir el tiempo. De hecho, Alemania es como un monasterio gigante prácticamente. Yo recuerdo que me tenía que tomar un tren, vivía en las afueras de Bonn, tenía que ir a la Universidad de Bonn y la Universidad de Bonn está justo en la estación del tren, la estación principal de Bonn. Entonces de ahí uno iba caminando 2 minutos. Entonces yo había calculado, este era un pueblo, había que pasar por 5 pueblos antes de llegar a la ciudad de Bonn y a la estación de tren. Y mi clase era a la 1:30 todos los días. Comenzaban las clases. Pero yo había calculado que si me tomaba el tren de la 1:10, con 20 minutos, me alcanzaba para pasar por todos esos 5 pueblos, llegar al centro de Bonn y de Bonn bajarme y llegaba al aula más o menos con 3 o 4 minutos de anticipación. Era perfecto. Eso es imposible en otro país, me parece, salvo Suiza. Por la puntualidad. Recuerdo que en una ocasión eran las 1:12 y uno cuando va al tren o cuando va a hacer algo de modo regular, termina conociendo a toda la gente. Es interesante eso, termina conociendo a toda la gente porque toda la gente la gente que se toma el mismo tren o que vuelve a la vuelta. Entonces había gente que yo la veía siempre a la ida y había gente que la veía siempre a la vuelta. Entonces me ponía a conversar. Y recuerdo una ocasión, eran las 1:12 y el tren todavía no llegaba, habían pasado 2 minutos. Y la viejita que estaba al lado, que siempre nos poníamos a conversar, estaba furiosa porque le había dicho a su hija que el tren llegaba a la 1:20. ¿Y cómo va a ser? Va a llegar a la 1:22. Decía, no puede. Estaba furiosa que el tren, así que la señora fue a presentar una queja de que yo había dicho a mi hija que iba a llegar a la 1:20 y llegó a la 1:22. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, ese sentido de responsabilidad que se inculcó dentro de la civilización occidental, y cuando uno ve, por ejemplo, las diferencias, hablaba recién de Guatemala, del nivel de corrupción que hay en Guatemala y en general en Latinoamérica, el nivel de corrupción que ha impedido que muchas veces crezcan como naciones, si bien todos nuestros países tienen mucho para crecer y tienen ese potencial, no hay excusa. Pero sin embargo, eso en Europa no se ve por la influencia del cristianismo, que fueron nociones que quedaron ya impregnadas en la gente. Entonces aquí en Canadá, por ejemplo, uno se encuentra con gente responsable que tiene ciertos valores que si bien no creen en nada, pero son resabios que todavía quedan de un modo de comportarse, que eso lamentablemente se está cayendo todo, se está destruyendo todo. ¿Y por qué se está destruyendo todo? Porque en ese giro cartesiano tuvieron que encontrarle un nuevo sentido. La responsabilidad ya no valía porque no hay que responderle a nadie. Y entonces comienzan a darle una importancia especial
Hay otros factores también, pero le comienzan a dar una importancia especial a lo que se llaman los derechos. Obviamente que también está el factor de que en ese momento surge el absolutismo y después surgen los estados que tratan de totalizar todo y entonces había que defender a la persona, al individuo ante las violaciones del Estado y surge la noción de derechos humanos. Pero el problema es que hoy en día se habla mucho a los jóvenes de derechos y no de responsabilidades. ¿Y cuál es la diferencia de perspectiva gigante? Que el que tiene una conciencia de responsabilidad busca dar, pero el que tiene una conciencia de derechos solamente busca recibir. Y ese es el gran giro también psicológico que se da especialmente en esta generación actual. En inglés hay una palabra que me parece fundamental que explica todo eso, que es el entitlement, el estar, el pretender. Es toda una cultura de la pretensión. Si uno aquí en Canadá, por ejemplo, le pregunta a una persona que tenga una compañía, que tenga un negocio y que tenga empleados, y esto lo he hecho mucho yo, de preguntar a conocidos míos y le pregunto, ¿cuál es el problema más grande que ven en la gente de 20 tantos años que ahora están incorporándose a la fuerza laboral? Me dice que son todos pretenciosos, el entitlement, son todos pretenciosos, todos pretenden tener el sueldo de un ejecutivo cuando nunca han trabajado en su vida. Y te sacan el discurso de los derechos, de esto, de aquello. De hecho, una clínica, unos conocidos míos que son dueños de una clínica, una especialidad dentro de la medicina, y me decían que las enfermeras, hoy en día que vienen a trabajar ahí, las asistentes en cirugía y demás, jóvenes, les dicen que no, que ellas antes de las 9 no pueden venir a trabajar porque ellas se levantan a las 8:30, 8, no pueden ir a las 8 a trabajar. Y les ponen esas pretensiones. Y me decían, pero están locas estas, ¿qué se creen que son? ¿No? ¿Qué se creen que son cuando en realidad la vida es algo totalmente distinto? Pero claro, han crecido tan sobreprotegidos, se les ha predicado tanto los derechos en las escuelas, en las universidades, con el posmodernismo, que ahora entran al mundo y creen que tienen derechos para hacer y exigir lo que se les dé la gana. Entonces, eso también ha sido una consecuencia de la pérdida de sentido y de la pérdida de trascendencia. ¿Y cómo se soluciona eso en la persona, en la vida de una persona? Se lo soluciona básicamente haciéndole entender y explicándole y enseñándole lo que significa ser humano. Porque hay una ignorancia gigantesca al respecto. ¿Por qué es eso? Porque en las escuelas hoy en día se enseña la deconstrucción. No somos seres humanos. Ya no somos seres humanos. Es imponer una categoría. De hecho, en las escuelas hoy en día me parece en algunos países están más preocupados en darle el rango de persona a los animales que al mismo humano, ¿no? De hecho, ahora hay personas que no dicen animales, dicen animal no humano. Tienen que agregarle eso, animal no humano, y nosotros somos animales humanos, pero en definitiva somos todos animales. Entonces yo aquí en Canadá me he encontrado con manifestaciones de personas que cortan la ruta. De hecho, aquí yo tuve un enfrentamiento hace 2 años con estos animalistas porque habían cortado una ruta. Yo tenía que llegar a un lugar a una hora determinada y estaba cortada la ruta. Y tenían todos carteles en contra del antiespecismo, que el especismo era básicamente, ya claro, yo cuando lo vi me di cuenta, y nomás, yo venía estudiando el posmodernismo de tanto tiempo, esta gente lo que dice es lo siguiente, que nosotros hemos inventado la categoría de las especies simplemente para poder oprimir y tener un argumento para comernos una vaca, por ejemplo. Entonces tuve un enfrentamiento con esta gente porque no nos querían dejar pasar. Eh, y uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que a la gente le hayan lavado la cabeza de esa manera? De hecho, era una escena graciosa porque había un camión, en realidad habían parado todo porque había un camión que iba cargando cerdos. Y los cerdos sacaban sus hocicos por la reja del camión, de la parte de atrás, y había gente dándole besos en la boca a los cerdos. ¿No? Y uno decía, pero ¿qué esto tan loco realmente?
Y claro, y por eso habían cortado la ruta, porque querían frenar el paso de ese camión. Cada vez que este grupo fanático están siempre en un lugar determinado y cada vez que ven un camión de estos, cortan la ruta, hacen toda una manifestación, no dejan pasar a nadie. Y bueno, viene la policía y la policía no los toca porque tienen, claro, aquí en Canadá tienen más derechos que cualquier otra persona. Los animalistas y los ambientalistas tienen protección del gobierno, entonces los pobres policías a veces no pueden hacer nada. Eh, de hecho, en esa ocasión yo le dije a la policía, o ustedes los mueven o yo paso, y el que se me cruce, se me cruce. Total, esto, de hecho hay una ley aquí en Canadá que si uno cruza la calle por un lugar que no es el correspondiente, el de paso, la policía lo puede parar, y de hecho lo he visto, la policía lo puede parar y le da un ticket a la persona, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, no cruzan por la esquina, cruzan por el medio de la calle, yo en una ocasión vi a un joven cruzar y justo venía un patrullero y el patrullero lo paró, lo puso contra la pared, le revisaron todo y le dieron seguramente su buen ticket por su buena multa. Entonces yo a la policía le dije, miren, o los corren o yo paso, y el que se me cruce lo lamento, porque en la corte el que se me cruce es culpa del que se cruza. Entonces ahí, cuando la policía me vio bien decidido, se tuvieron que meter y hacer fila. Y cuando iba cruzando, uno de los ambientalistas, de los animalistas, se me largó encima para decir que yo lo había chocado, ¿no? Así que no pasó nada, gracias a Dios, pero, pero es increíble cómo esta gente está loca. Y a la semana siguiente de que pasó eso, una mujer se tiró encima del camión cuando venía pasando. ¿Y qué creen que pasó? El camión la pasó por encima, la mujer murió y ahora han hecho todo un santuario, es la mártir de los animalistas. Viajó el actor, este payaso, Joaquín, ¿cómo se llama? Phoenix, el del Guasón. Viajó, de hecho, y Phoenix. estuvo ahí, hizo toda una ceremonia, no sé qué más. Y bueno, es el mismo grupo de fanáticos que están dispuestos a dar la vida por un cerdo, ¿no? En eso se manifiesta realmente la caída del ser humano en incluso perder la noción de lo que significa ser humano. Y es algo muy grave. Entonces, tenemos que, parte de, yo creo, de toda esta batalla cultural, es tratar de nuevamente resurgir, que es algo que también lo dice mucho Miklos, de resurgir. Por eso con Miklos coincidimos tanto y nos hicimos tan amigos desde cuando nos conocimos, porque habíamos visto el mismo problema, por así decir, y estábamos tratando de ver cómo poder enfrentarnos al mismo problema y ayudar a la gente para que no caiga en la trampa, porque la mayoría de ustedes son todas personas que siempre tuvieron sentido común, que nunca los desconstruyeron, que quisieron vivir de una manera acorde, que quisieron crecer en la vida, que no son parte de todo este proceso. Pero sin embargo también hay muchas personas que nos siguen que sí eran parte de eso. A mí me llegan muchos mensajes de personas, por ejemplo, hace 2 o 3 días me llegó el mensaje de un muchacho transexual en un país en Hispanoamérica y me dijo, Pablo, yo quiero agradecerle por Instagram. Yo compré su libro y la verdad que me cambió la vida. Ahora estoy en tratamiento psicológico. Uno se encuentra mucho con eso. O en México, por ejemplo, me encontré con muchas chicas en México que iban a las marchas feministas en México con pañuelo verde y que comenzaron a ver videos, por ejemplo, de Agustín Laje para atacarlo. Y ahí se encontraron conmigo y empezaron a escuchar el curso para 12 reglas para la vida. Por ejemplo, muchas feministas en México que yo conocí personalmente, chicas en Monterrey, en la Ciudad de México, en León, en la Baja California. Me encontré con muchas chicas que me dijeron que vieron algún curso u otro y eso les dio un golpe tremendo y salieron del movimiento y ahora están totalmente de nuestro lado o están al menos aprendiendo, ¿no es cierto? Aprendiendo mucho de todo esto. De hecho, en Argentina me tocó dar una conferencia en Neuquén con una chica. Yo no la conocí ahí, y esa chica contó su testimonio en esa conferencia de que estuvo en la marcha por el aborto del lado de las feministas, y que cuando estaba en la marcha por el aborto y demás, claro, todas alrededor se estaban drogando, era un desastre, una más destruida y afeada que la otra, y de repente del otro lado estaban los pro vida, y vio familias y vio gente con alegría, y ella era una chica adoptada, y cuando vio eso se cruzó de bando, listo, se fue para otro lado, porque era un ideal de vida que era mucho más feliz y mucho más humano y mucho mejor, muchas veces por el testimonio nomás.
es cuando más se puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que también tiene que ver mucho con eso. Así que muchas gracias, Alfonso, por su comentario y su aporte. ¿Se escucha bien? Sí. Ok, perfecto. Bueno, yo tengo varias cositas, pero, ¿verdad? Ya estamos ahí con, ¿verdad? Con el tiempo limitado, que quizás lo podemos dejar para la próxima vez. Pero, por ejemplo, yo estuve en estos días escuchando una disertación entre dos personas, ¿verdad? Que son bastante, ¿verdad? Que todos conocemos. Y me preocupó algo que se mencionó ahí. Y fue esta frase que en parte me preocupó un poco. Quizás me estoy adelantando a... se cuestionaron qué iban a conservar los conservadores, o sea, conservar qué. Y yo dije, si están utilizando esa expresión es porque realmente no entienden lo que hay que conservar, que es lo básico, que es la identidad humana. O sea, no es conservar, qué sé yo, se confunde mucho el término conservador con religioso, con cristianismo, con catolicismo, etcétera, y conservar eso, conservar las constituciones, etcétera. Pero yo pienso que adicional a eso, no podemos degradar el ser conservadores a solamente ese tipo de cosas, porque nosotros básicamente velamos que se conserve ¿verdad? La identidad humana, el ser humano, todas estas cosas que se han ido perdiendo, pues hay que rescatarlas otra vez. Y ese concepto de conservador, ¿verdad? No lo podemos bajar a eso. Y el desarrollo de la conversación, después te comparto ¿verdad? Lo que fue, y no sé si es que realmente me estoy adelantando, pero me preocupó un poco, porque no podemos limitarnos o degradar el conservadurismo a eso. Sí, obviamente, ¿verdad? También se tiene bien arraigado, y mi hijo, que le tocó, gracias a Dios, una profesora en la escuela, que le explicó que un conservador no necesariamente es un evangélico, un católico, un de estos, sino es una persona que ve que un proceso funciona bien y lo que hace es que lo trata de mantener y mejorarlo quizás, pero no eliminarlo por completo. Y ahí yo entendí como que tu profesora te explicó eso y yo pues me sorprendí mucho y entendí, ¿verdad? Que no es necesariamente, ¿verdad? Un conservador es religioso, que casualmente las personas que son religiosas y profesan el catolicismo, el cristianismo, ¿verdad? En el dogma que sea, pues tienden a ser personas que conservan ley y orden y que, ¿verdad? Le gusta, como pasó el caso que acabas de explicar de las feministas, que vio en el otro lado como que, espérate, o sea, aquí se está viviendo otra cosa. Pues ese tipo de concepto como que puede ser que esté confundido o puede ser que lo sigan degradando demasiado a nivel de que se tergiverse, y pues me preocupa un poco eso, y haberlo escuchado donde lo escuché fue como que, espérate, tengo que mencionarlo porque no necesito aclarar eso, básicamente. Y esa definición de conservador dentro de lo que es el marco político, pues también hay que, ¿verdad? Por lo menos aquí en este lado en Puerto Rico no está muy claro y se demoniza demasiado esa parte. Así que, y tengo otras cositas, pero pues no quiero tomar mucho tiempo tampoco. Sí, muchas gracias, Carmen. Mire, a ver, el problema con la palabra conservador o la noción de conservador es que va a tener distintos significados de acuerdo a quién la use o a qué se refiere. Porque yo he notado que cuando, por ejemplo, alguien que se manifiesta como totalmente adherente a toda esta agenda progresista usa la palabra conservador, la usan con una trampa psicológica. Es decir, conservador, como el caso de Gloria Álvarez, por ejemplo, significaría aquella persona que quiere mantener el status quo, la corrupción de Guatemala, por ejemplo, que mencionaba más temprano a nuestro amigo, quieren mantener el atraso económico, la pobreza, conservar todo eso. Y en realidad no tiene nada que ver con todo eso. No, porque la palabra conservador puede tener muchos significados distintos de acuerdo a lo que uno se refiera. Por ejemplo, una cuestión fundamental que es parte de la esencia de nuestra civilización occidental es el transformar. Eso es un hecho, el transformar las sociedades.
Eso es un elemento o una característica fundamental del Evangelio, por ejemplo. El Evangelio, en ciertos aspectos morales, en cuanto a la naturaleza humana, en nuestra realidad como seres humanos, es conservador, pero por otra parte, en el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto cultural, en el aspecto económico, es profundamente transformador. Porque si la sal no sala, si la sal no cumple su función, ¿para qué sirve? Eso es un principio del Evangelio. ¿Y qué significa eso? O la parábola de la luz. Nadie, nadie, nadie va a prender una luz y la va a esconder debajo debajo de la mesa o de la cama para que no se vea y que no ilumine, o nadie pone una ciudad, ¿no es cierto?, o podríamos usar la alegoría del faro. Nadie va a prender un faro a la orilla del mar para que los barcos no lo vean, al contrario. Entonces, dentro del Evangelio y del cristianismo hay un proceso transformativo muy grande. Y ese proceso de transformación lo hemos visto en la civilización occidental y en la historia, por ejemplo, de toda la civilización occidental desde la época de los romanos hasta la actualidad. Ha sido todo un proceso de cambio, de transformación, de mejoramiento, especialmente para crear las condiciones sociales de tal manera que el ser humano viva de una manera más digna, de tal manera que la persona tenga tiempo para vivir junto con su familia, para que pueda desarrollarse, para que pueda tener su casa, su hogar. ¿Por qué se creen ustedes que Europa como tal llegó a un nivel de civilización tan grande en lo cultural, en lo científico, en distintos aspectos? Porque solucionaron el problema de la necesidad. ¿Cuál era la gran diferencia entre las sociedades occidentales, fruto de la civilización occidental, y las realidades en las cuales se encontraron muchos conquistadores en América? Que en América había un problema muy grande por el cual estos pueblos no podían mejorar o perfeccionarse o llegar a un nivel cultural más grande. ¿Cuál era el problema? Que aquí en Canadá, por ejemplo, una cosa que impresiona es que en Canadá, debido al territorio, el 90-95% del territorio canadiense es incultivable. Es imposible cultivar. Es un espacio muy, muy pequeño en relación a al territorio total de Canadá que se puede cultivar. Entonces, eso tenía como consecuencia que las tribus aquí, especialmente más al norte, los esquimales, las distintas tribus indígenas, tenían que dedicarse a la caza y a la pesca. Era la única manera de sobrevivir. Entonces tenían que estar todo el tiempo cazando y pescando para vivir. Si no, se morían, desaparecían. Es algo que lo pude ver, por ejemplo, cuando estuve en Groenlandia, recorriendo Groenlandia con los esquimales. Es gente que, por las condiciones climáticas de vida, era imposible que salgan de ese ciclo de necesidad. Y el ciclo de necesidad hacía imposible que tal vez tengan una estructuración, una estructura como la que se dio en las sociedades europeas. Entonces, obviamente que las sociedades europeas no fue el cristianismo, la tradición griega, luego el Imperio Romano cumplieron una función muy importante dentro de eso, pero luego el cristianismo lo lleva a otro nivel, y eso es lo que también ocasionaba las invasiones de los bárbaros en el Imperio Romano. Los bárbaros, es interesante cuando uno estudia la historia del Imperio Romano, no atacaban Roma para ellos entonces apropiarse y volverse, sino que atacaban Roma para venir a vivir ahí. Como pasa muchas veces en otras sociedades que vienen inmigrantes a quedarse para poder disfrutar de las condiciones sociales y de vida que se han elaborado ahí. Y entonces es importante tener en cuenta de que la civilización occidental, y dentro de eso el cristianismo en particular, han tenido siempre ese carácter transformador, de transformar a una sociedad. Y que eso es lo que nosotros también buscamos, transformar nuestra sociedad de acuerdo a un modelo que trasciende al ser humano, un ideal de ser humano, transformar la sociedad y sus leyes y su estructura política de tal manera que sea el ser humano, la familia, la persona humana la que esté al centro o en beneficio de eso, y no otras cuestiones
que hacen que todo esto sea una ideología. Por ejemplo, la Agenda 2030, ¿cuál es uno de los problemas centrales? Es que pone al ser humano simplemente como una parte de un todo y el todo es más importante. ¿Y ese todo cuál es? El medio ambiente. Y por lo tanto, en razón de ese todo, se justifica eliminar la parte, es decir, eliminar al ser humano, que la gente no tenga hijos, porque lo más importante ahora es el medio ambiente, no es el ser humano. Creando una especie de dicotomía, o uno u otro, lo cual es mentira eso. Es mentira. Entonces, nuestro trabajo tiene que tener también esa visión transformadora y es lo que nosotros tenemos que hacerles entender a los jóvenes hoy en día. No venimos aquí a conservar el atraso, a conservar la corrupción, a conservar un orden político que tal vez no ha funcionado como se ha visto, sino que venimos a transformar la realidad de acuerdo a aquello que tal vez no cambie nunca, porque hay realidades que no cambian. Que esto va totalmente en contra, obviamente, de los presupuestos del progresismo. El progresismo, ¿por qué se llama progresismo? Porque es una ideología que básicamente entiende al ser humano como un sujeto de transformación constante, que está en constante evolución y que esa evolución solamente se va a dar por medio de la transformación tecnológica. De ahí viene la noción de transhumanismo, de poshumanismo, por ejemplo. Y para que se dé esa transformación, se debe usar del Estado y de las leyes una especie de ingeniería social. De hecho, tal vez muchos de ustedes no lo sepan, pero el progresismo como ideología surge de ambientes liberales y por eso dentro del liberalismo a fines del siglo XIX hubo una escisión muy grande, porque se pelearon porque dentro de este ambiente en Inglaterra, en los Estados Unidos, surgen todas las leyes en relación al control social, la prohibición, por ejemplo. La época de la prohibición, que hizo a Tijuana un lugar muy rico. ¿Por qué Tijuana se hizo tan conocido y los casinos y todo eso? Porque en Estados Unidos estaba prohibido comprar alcohol. Entonces se iban todos a Tijuana. Ahora bien, toda la época de la prohibición, del control social, de reingeniería social, del aumento de impuestos, del crecimiento del Estado que tenga control de todo, en los Estados Unidos y en Inglaterra se dio por un movimiento llamado el movimiento progresista. Entonces, el progresismo siempre se ha caracterizado por ese hecho de querer influenciar en la vida de las personas para transformarlos. Claro, y es lo que se ha dado ahora últimamente. No tendrás nada, pero serás feliz. ¿No? No tendrás nada, pero serás feliz. Todo este proceso de dominación, de monopolización estatal con empresas que están en conjunción con el Estado, de socialización de la gente o socialismo del salario básico universal, donde todos profesan una ideología única, una ideología posmoderna, progresista. Entonces, todo esto es visto como progreso, es parte de toda esa ideología progresista. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacerles entender a la gente, a los jóvenes, hay cosas que no cambian y hay cosas que pueden ser transformadas, pero es la perspectiva lo que hay que hacerles entender. Nosotros venimos a transformar en realidad. Y no aceptar que se los llamen conservadores con esa noción peyorativa de conservar lo malo, conservar las cosas que, ¿no? Porque tampoco es que queremos, en todo proceso de transformación política, hay que tener mucho cuidado en destruir también el pasado, por más que el pasado no sea perfecto. Por ejemplo, el orden social actual no es perfecto. Tiene muchas falencias, pero hay que tener mucho cuidado de destruirlo todo, borrón y cuenta nueva. Porque la historia nos enseña que cada vez que se intenta hacer algo así, lo que se trae como solución es algo peor. ¿No? Y eso es lo que hay que tener cuidado. Por ejemplo, en Chile. En Chile tal vez no era perfecto el sistema, pero sin embargo un sistema que había llevado a la gente a vivir en un mejor nivel de vida y demás. Pero ¿qué han hecho en Chile? Han destruido absolutamente todo y van a reescribir la Constitución. ¿Y cuál es lo interesante de lo que está ocurriendo en Chile? Que la nueva Constitución tiene, de hecho, el propósito y la intención de ser un instrumento de reingeniería social. Es para eso. Porque el progresista cree
que con hacer leyes y con hacer todo un cuerpo de leyes, en este caso, que es la Constitución, la ley máxima, inevitablemente se va a seguir el cumplimiento de esa ley y que por lo tanto se va a transformar toda la sociedad. Es una idea utópica en cierto sentido. Nosotros también tendríamos que pensar de la misma manera. Es utópico realizar un cambio profundo en nuestra sociedad, de transformación, si nosotros no vamos por el lado de la formación de la gente, para enseñarles a pensar, para enseñarles a vivir lo más importante a mí me parece es vivir de una manera mejor. Porque eso se ve mucho ya lo decía Jesucristo con respecto al fariseísmo, hagan lo que dicen pero no lo que hacen. Esa decisión que se da, la hipocresía. Son los griegos, ¿saben ustedes la palabra hipócrita de dónde viene? ¿Qué significa Hipócrates? Hipócrates era la persona hipócrita, era el actor en el teatro. Ese es el hipócrita, el que actúa de una manera, pero en realidad es otra, se pone una máscara. ¿Sí? Y de hecho, en griego, la palabra hipóstasis, la palabra máscara, la palabra, de ahí surge para los griegos la noción de persona, lo que aparece, ¿sí? Lo que está ahí. Pero los griegos le decían, el hipócrita era el actor, y luego esa palabra se comenzó a usar a referir a aquellos que decían una cosa y actuaban de otra manera. Entonces se presentaban de una manera, pero en realidad eran otra. El hipócrita. Y nosotros tenemos que entonces apuntar a la transformación de vida de las personas. El problema del narcotráfico en México, que es el problema principal de México, por más que las feministas digan que el problema es el patriarcado, el machismo, lo que sea, es un problema cultural. Porque si todos los jóvenes, la gente que cae en las redes del narcotráfico tuviese un poco más de cultura, el narcotráfico se queda sin manos de obra. Pero hay toda una cultura del narcotráfico en México, ¿no es cierto? Toda una cultura de los jóvenes que lo ven como el ideal, la manera más fácil de llegar a dinero, a tener mujeres, de vivir. Es una forma de hedonismo también. Lo que pasa es que en México el hedonismo secular se manifiesta como narcotráfico. En los Estados Unidos uno va a las comunidades negras y eso se manifiesta de la misma manera, pero en otro contexto. En los Estados Unidos el ideal del joven negro es ser rapero. ¿Por qué? Porque el rapero tiene mucho dinero y tiene muchas mujeres. Ya está, solucionó el problema de la existencia humana. Entonces es el mismo ideal de bajeza humana que se manifiesta de otra manera. En la Argentina, por ejemplo, ha salido un personaje que es realmente el paradigma de lo más bajo que se pueda dar en una sociedad, que es Elegante. Entonces, Elegante, tal vez muchos no lo conocen, que no son de Argentina, pero Elegante es lo mismo, ese mismo ideal de bajeza, de tener dinero, y uno lo escucha hablar al muchacho, y el muchacho debe tener un IQ de 15, no sé. Ese muchacho, por ejemplo, no entraría ni siquiera al ejército, no podría pasar un examen básico, porque ni siquiera sabe hablar. Un Bad Bunny de la vida. Peor todavía, yo creo que Bad Bunny tiene un título universitario al lado de Elegante. Pero sin embargo es la persona tal vez más influyente para los jóvenes hoy en día en la Argentina. Eso es sinónimo del bajo nivel cultural y de ideales que hay en una sociedad. Estamos por el piso realmente en eso, ¿no? Entonces, de hecho, uno se fija en las redes sociales, ¿cuáles son las personas que más seguidores tienen en las redes sociales? Y obviamente que hay excepciones, pero si uno ve las personas que tienen 50, 60 millones de seguidores, son personas que cuando llega el momento de explicar, de enseñar, no saben absolutamente nada. No saben lamentablemente, pero son las personas que más atraen, porque eso es un síntoma de lo mal que está la cultura. Si la cultura estuviese bien hoy en día, si estuviese bien ordenado el ser humano, las redes sociales manifestarían una realidad totalmente distinta. ¿Sí? Una realidad totalmente distinta y el hecho, por ejemplo, el hecho de que
Mucha gente hoy acude a las redes sociales en la parte buena para aprender cosas, aprender qué es lo que ha hecho que, por ejemplo, personajes como Jordan Peterson y tantos otros hayan crecido tanto. Es también síntoma de que hasta las mismas instituciones están por el piso. Jóvenes que van a la universidad y no reciben absolutamente, salvo excepciones, obviamente, pero la mayoría no reciben nada de educación que los llene como persona humana. No recibe una educación filosófica, una educación de la formación de la persona humana, del ideal de persona humana. Y eso hace que los jóvenes hoy en día, muchos, o terminen ideologizados o terminen muy desilusionados. Con los desilusionados hay esperanza. Esas son las personas que apuntamos. Pero con los ideologizados es muy difícil después cambiar la estructura de pensamiento. Porque una de las características de la persona ideologizada es que se cierra totalmente a cualquier otra propuesta. Les voy a dar un ejemplo. Una persona que no esté ideologizada no tiene problema empezar a leer literatura marxista, literatura feminista, literatura posmoderna, porque la analiza, la debate. No tiene problema. Pero una persona ideologizada le muestran un libro mío, ven en las redes sociales los comentarios y se dan cuenta, no, ¿para qué voy a perder el tiempo? No, es como que es como cuando un demonio toca agua bendita y ¿no? Entonces, ese es el problema de la ideologización, que la ideologización cierra a la persona a distintas posibilidades. Y es lo que hay que saber mostrar también, que el progresista es una persona que se caracteriza por estar cerrado mentalmente a distintas posibilidades, por negar la realidad, mientras que nosotros lo que intentamos hacer es transformar la realidad y haciendo uso, obviamente, de todos los avances y los progresos, por ejemplo, el hecho de la tecnología, hacer uso de la tecnología, que no es que estamos en contra de la tecnología, sino que, Miklos ya lo ha dicho muchas veces, que sea el ser humano, que sea uno el que le ponga los límites y los parámetros y no sea la tecnología la que se le imponga a uno. Un ejemplo particular en las redes sociales, porque también está el riesgo de perder tiempo, no seguir a cualquier tonto que aparezca, como hacen muchas veces los jóvenes, sino que, como no hay tiempo para todo, seguir en tanto y cuanto eso me sirva a mí también para crecer como persona. Y si no, es una pérdida de tiempo. Y hay mucha gente que me dice, Pablo, yo pierdo el tiempo con las redes sociales, no quiero estar más, así que me voy a ir. Y no te ofenda. Y yo digo, no, al contrario, mejor. Si eso, uno tiene que buscar la perfección personal. Y si las redes sociales terminan siendo una pérdida de tiempo, váyase y vaya a leer un libro, mucho mejor, ¿no? Y usar de las cosas. Eso es una de las cosas buenas de YouTube. Saben que YouTube tiene más vistas que cualquier canal de televisión. ¿Y por qué es bueno eso? Porque, o algo positivo, porque la gente tiene más control y decir, bueno, voy a ver un video de este, voy a ver un video de aquel, voy a aprender de este curso, voy a aprender. Y entonces, en definitiva, si uno tiene control sobre YouTube y no sea YouTube el que lo controle, uno puede usar a YouTube como un instrumento de educación personal. Es una cosa muy buena que se ha dado con esto. Y en ese sentido, YouTube le salió el tiro por la culata, porque no era lo que ellos pretendían, ¿no? Y por eso YouTube, a veces cuando una persona termina creciendo mucho, lo tienen que controlar, o lo censuran, o lo borran, le borran los videos. Por ejemplo, el video que subió ayer Agustín fue un palo muy fuerte contra toda la situación actual y se lo borraron ahí nomás. Creo que le duró 30 segundos y se lo eliminaron. Entonces, a mí el último que subí me lo van a eliminar en cualquier momento. Esta mañana me levanté pensando ya me lo borraron tal vez, pero todavía sigue ahí. Vamos a ver qué pasa. Así que, pero bueno, los tengo que dejar porque ya nos hemos pasado de la hora y yo tengo que hacer unos mandados ahora. Pero quiero agradecerles a todos por su apoyo, por su ayuda, por haber donado también a hacer posible que sigamos haciendo estos cursos. Y vamos a tener otra de estas sesiones la semana que viene, así que los que tengan preguntas vayan anotando si no se olvidan y la pueden hacer. Todavía no sé bien qué día, qué hora será, pero posiblemente sea el viernes en algún momento para seguir con todo esto y seguir explorando todas estas ideas. También para todos los que me apoyan por Patreon o por PayPal o por alguna de las maneras, simplemente avisarles, muchos de ustedes que ya me apoyan por Patreon, pero los que no me apoyan,
avisarles, y si quieren participar de esto, vamos a comenzar a tener a partir de este mes reuniones mensuales, también para conversar, para preguntar, para hablar ya más abierto de distintos temas que no estén relacionados, por ejemplo, en este caso a este curso, sino ya de todo esto que está ocurriendo, para de una manera agradecerles también por todo el apoyo y la ayuda de todos ustedes. Así que muchísimas gracias y desearles que tengan un hermoso fin de semana en el país que se encuentren, y espero, bueno, que todo esto se acabe pronto, así podemos organizar más conferencias y a muchos de ustedes que yo los conozco personalmente, verlos nuevamente, y a los que no conozca, poder visitarlos algún día. Muchas gracias. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción, donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.